Gloria a Dios. Damos gracias a Dios en esta hora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más el Señor nos permite hablar de su palabra. Esta es una gran bendición para todos los seres humanos. La palabra de Dios, que es el alimento para nuestra vida espiritual. Vamos a iniciar con Efesios en el capítulo 3, en el verso 14. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que Cristo haga su hogar en vosotros, en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Es con todos los santos. Con todos los santos tenemos que comprender plenamente, tenemos que aprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Esta es la oración del apóstol San Pablo para la iglesia y para nuestros tiempos, que Dios nos dé plenamente, el conocimiento de aprender con todos los santos. Es importante para nosotros entender las profundidades, la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Sí, Señor, en esta mañana anhelamos conocer con todos los santos que han recibido a nuestro Señor Jesucristo, sin excepción. Todos los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo somos el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por todo tu pueblo y toda tu iglesia en todo el universo, Señor. Que esto sea una gran bendición, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén. Hoy en este día vamos a hablar sobre qué es el cristiano carnal. La Biblia nos dice que todo creyente puede, igual que Pablo, ser lleno del Espíritu Santo al momento de creer y ser bautizado. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, en el verso 17. Hechos, capítulo 9, en el verso 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor me ha enviado, Jesús, quien se te apareció en el camino por donde venías, para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió la vista, y levantándose fue bautizado. Habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. En ese mismo momento que el apóstol fue bautizado, en ese mismo momento él fue lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, muchos creyentes no creen verdaderamente que Cristo murió y resucitó como un hecho cumplido por ellos, ni aplican en la práctica el principio de la muerte y la resurrección, al cual el Espíritu Santo los llama a obedecer. Esto es muy importante porque desde el momento que nosotros recibimos al Señor y fuimos bautizados, desde ese momento podemos ser llenos del Espíritu Santo.
Sin embargo, muchos creyentes no creen verdaderamente que Cristo murió y resucitó como un hecho cumplido por ellos. Esto es algo muy importante. Desde el momento que nosotros recibimos a Cristo, también tenemos que creer que nosotros en Cristo fuimos muertos. Esto nos va a llevar a nosotros a tener un crecimiento. Si no tenemos este conocimiento espiritual, este hecho, no podríamos avanzar. Porque también podemos nosotros aplicar esta práctica, este hecho. Tenemos que practicar este hecho de lo que Cristo logró en la cruz. Si nosotros no lo tenemos, seguiremos permaneciendo sujetos al control de la carne, como si no hubiesen muerto y resucitado. Aunque en realidad ya murieron y resucitaron según lo que Cristo efectuó, y piensan que deben morir a ellos mismos y vivir para Dios. De acuerdo con su obligación como discípulos, se puede decir que esta clase de creyentes es anormal. Pero los creyentes anormales no solo se encuentran en estos días, pues ya existían en los tiempos de los apóstoles. Los corintios son un ejemplo de esto. ¿Cómo podemos ver en lo que Pablo dijo? Y yo, hermanos, no pude hablarles como a hombres espirituales, sino como a carne, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no erais capaces de recibirlo, pero ni siquiera sois capaces, porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas, no sois carnales y andáis según lo humano. Primera de Corintios capítulo 3, en el verso 1 al 3. Primera de Corintios capítulo 3, verso 1. Esto que está aquí escrito en Corintios 3:1, aquí nos damos cuenta que los cristianos carnales siempre han existido. El apóstol San Pablo no encontraba la manera más adecuada cómo llamarlos a este grupo, a estos hermanos. Aquí el apóstol clasifica a los creyentes en dos categorías. Los creyentes carnales y los creyentes espirituales. Estos hermanos tenían un problema. Ya era tiempo de que hubieran crecido. Ya había pasado algún tiempo para que ellos deberían haber crecido espiritualmente. Pero ellos aún todavía eran carnales. Porque dice en el capítulo 3, en el verso 3, porque sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, no sois carnales y andáis según lo humano. Porque diciendo el uno, yo soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos, no soy hombres de la carne. ¿Qué pues es Apolos y qué es Pablo? Ministros por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno de ellos concedió el Señor. Yo planté y Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Dice, entonces los creyentes carnales tenían celos, contiendas, se dividían, se peleaban, se separaban, hacían sus grupos, sus denominaciones, sus sectas. Por medio de su carne, ellos hicieron este tipo de sectarismos. Por eso es muy peligroso que los creyentes que hemos recibido a Cristo no crezcamos, porque si no crecemos, lo único que vamos a hacer es separarnos de los demás hermanos y no aceptarlos, no reconocerlos como miembros del cuerpo de Cristo. Esto es lo que hacen los creyentes carnales.
Aquí en este pasaje el apóstol clasifica a los creyentes en dos categorías, los espirituales y los carnales. Los creyentes espirituales no son en ninguna manera cristianos extraordinarios, porque son normales. Solo los cristianos carnales los que son extraordinarios, ya que son anormales. Los corintios eran cristianos, pero no eran espirituales, sino carnales. 3 veces en este capítulo de la Biblia el apóstol afirma que eran carnales. Por la sabiduría que el apóstol había recibido del Espíritu Santo, sabía que primero debía determinar a qué grupo realmente pertenecían para definir qué verdad doctrinal les debía ministrar. Esto es muy importante para el creyente, para el hermano, para el que ministra la palabra de Dios. Debe de saber qué tipo de palabra tiene que darles a los hermanos que les ha de compartir y les ha de hablar. Este hermano fue guiado por el Espíritu Santo para hablarles de esta situación. A la luz de las Escrituras, la regeneración es un nacimiento. Cuando uno es regenerado, el Espíritu entra en lo más recóndito de nuestro ser para ser renovados. Los corintios se habían descuidado y vivían por lo humano. Una vez que el Espíritu entra en nuestro espíritu, allí habita Dios por medio del Espíritu. Sin embargo, se necesita tiempo para que el poder de esta nueva vida se extienda desde el centro hacia la circunferencia. Por lo tanto, no podemos esperar que un niño en Cristo tenga la fuerza de un joven, ni la experiencia de un padre. Un creyente recién regenerado, aún si ama al Señor con todo su corazón y es ferviente en su servicio y avanza fielmente con el Señor, se le tiene que dar tiempo para que tenga la oportunidad de reconocer cuán abominable es el pecado y cuán abominable es el yo. Es decir, un recién convertido, uno que acaba de recibir a Cristo, necesita tiempo para crecer. Es como un niño, cuando nace de sus padres, ¿qué necesita el niño? Necesita tiempo. En 1 año el niño empieza a caminar. En 2 años el niño ya empieza a caminar mejor y a no tener tantas caídas. Es lo mismo en el asunto espiritual, en el nacimiento. Cuando el creyente es niño, necesita tiempo para crecer. Pero los hermanos en Corintios ya tenían tiempo, que habían recibido a Cristo y no habían crecido. Entonces es necesario que el recién convertido va a ir entendiendo cuán abominable es el pecado y cuán abominable es el yo. Esto le va a servir al creyente para que entienda mejor la voluntad y el camino de Dios en la vida espiritual. Este es un proceso en el cual el Señor va a llevar al creyente a crecer. El creyente, para que crezca, primero tiene que entender cuán abominable es el pecado y cuán abominable es el yo. Si él llega a entender cuán abominable es el pecado y cuán abominable es el yo, este creyente va a poder entender mejor la voluntad y el camino de Dios en la vida espiritual. Si un creyente ha recibido a Cristo y no sabe cuán abominable o no entiende cuán abominable es el yo y cuán abominable es el pecado, no puede caminar. Por supuesto, entre estos creyentes a menudo existen algunos que realmente aman al Señor con fervor extraordinario y se deleitan grandemente en la verdad.
Pero esto no es más que la operación de las emociones y los pensamientos que no han sido probados por el fuego. Y su consecuencia no perdurará. De todos modos, es inevitable que un creyente sea carnal. Es inevitable que un creyente sea carnal al inicio de su regeneración, ya que no conoce la carne. Aunque esté lleno del Espíritu Santo, uno no puede eliminar las obras de la carne si no se da cuenta que ellas son el producto de la carne. Este creyente, aunque esté lleno del Espíritu, si no se da cuenta que lo que anda haciendo es obra de la carne, tendrá muchos fracasos. Por lo tanto, es tan importante, tanto que el creyente crezca sabiendo que lo que él hace debe examinarlo a la luz de la Escritura, si es en el Señor o lo hace en su carne. Muchos creyentes recién nacidos son verdaderamente carnales. En la Biblia no se espera que una persona que acaba de creer en el Señor sea espiritual inmediatamente. Sin embargo, si por años o décadas no se ve ningún progreso y permanece en la condición de niño, aquello no es apropiado y su caso es de lo más triste. Si un creyente no empieza a crecer, su caso es triste y muy lamentable. Porque esto no es normal, que un creyente que ha recibido a Cristo no crezca. Esto no es normal, esto es anormal. Después de hablar de los que son niños, los niños se pelean, los niños se dividen, los niños causan problemas, tropiezan, los niños creyentes causan problemas dentro de la iglesia, pero es muy lamentable que aún pastores llegan a ser pastores siendo niños. Está prohibido en la Escritura que un pastor que no tenga el entendimiento espiritual pueda estar al frente de la iglesia. Dios no lo acepta. Dios no acepta ese tipo de líderes. Un líder debe ser una persona que conoce los asuntos espirituales y no es un niño. Pero si él, siendo el pastor, les prohíbe a los hermanos tener comunión con los demás hermanos, entonces es un sectario, es una persona que divide a la iglesia. Es un niño. Los corintios aún en ese tiempo seguían siendo carnales y niños. Para ese entonces deberían haber crecido y llegado a cierta madurez, pero se estancaron al punto de permanecer como niños. En consecuencia, siguieron siendo creyentes carnales. El tiempo necesario para que el creyente pase de la etapa de ser carnal a la de ser espiritual no debe de pasar muchos años. Desde que los creyentes corintios se habían llegado a ser cristianos, el apóstol les estaba diciendo que ya era el tiempo de que hubiesen dejado la etapa de la niñez y de vivir en la carne. Él esperaba que a estas alturas ya fueran espirituales. Es muy importante. Es muy importante que nosotros que hemos recibido a Cristo crezcamos.
que crezcamos. Este es lo que ha pasado a la iglesia desde entonces, de los apóstoles hasta nuestros tiempos. La falta de crecimiento espiritual es la causa de los problemas entre los grupos, entre las denominaciones y entre el pueblo del Señor. Esto es lo que ha acarreado y esto es lo que destruye el cuerpo de Cristo. La falta de crecimiento espiritual. El propósito de la redención es quitar todos los impedimentos para que el Espíritu Santo tome pleno control de todo el ser humano y lo haga espiritual. Esta redención nunca fracasa. Dios no va a fracasar. Dios nos va a sacar adelante. El que empezó en nosotros esta obra la va a terminar. Pues el poder del Espíritu Santo no es insignificante. Así como un pecador carnal puede llegar a ser un creyente regenerado, de igual manera un creyente regenerado que todavía es carnal puede llegar a ser espiritual. Es decir, no se desanime, no nos desanimemos. Aunque ahorita nos encontremos en una situación carnal, tenemos que buscar de salir de esa vida carnal y entrar a una vida espiritual. El creyente no debe de desanimarse, debe de seguir adelante buscando por todos lados cómo crecer, cómo salir de ser un creyente carnal y entrar a ser un creyente espiritual. Dios no va a fracasar. Si nosotros no logramos crecer, el nombre de Cristo será vituperado por causa de nosotros. Lo triste es que todavía dentro de la iglesia de Corintios había carnales. Y también lo triste es que entre los creyentes de hoy hay algunos que han permanecido como niños. No solamente por algunos años, sino que continúan en su viejo yo por décadas, sin progreso alguno. Además, aunque hay algunos que progresan en la vida espiritual, en pocos años se sorprenden pensando que eso no es lo usual. Pero la realidad es lo normal. Si un creyente recibe al Señor, inmediatamente él busca cómo tener un crecimiento. Esto es normal. Esto es normal dentro de este creyente. No es otra cosa que el crecimiento normal. Ahora aquí hay una pregunta. ¿Cuántos años hace que creímos en el Señor? ¿Hemos llegado a ser espirituales? No debemos llegar a ser niños viejos, lo cual causa aflicción al Espíritu Santo y nos trae pérdida a nosotros mismos. Como creyentes regenerados, debemos anhelar una vida espiritual completa y debemos permitir que el Espíritu Santo sea amo y Señor en todo, para que pueda en el menor tiempo posible guiarnos a lo que Dios ha preparado para nosotros. Por ningún motivo debemos de desperdiciar nuestro tiempo. Nosotros, los que fuimos llamados a ser hijos de Dios, no debemos de desperdiciar el tiempo. Si nosotros los seres humanos desperdiciamos el tiempo, se nos va a ir y no vamos a crecer. Vamos a llegar a ser viejos niños. Esto va a causar un problema, de la cual podemos decir: no desperdiciemos el tiempo. Tenemos que avanzar. Y tenemos que avanzar en el crecimiento. Y debemos permitir que el Espíritu Santo sea amo y Señor en todo, para que pueda en el menor tiempo posible guiarnos
al crecimiento. Por ningún motivo debemos desperdiciar nuestro tiempo quedándonos estancados. Ahora podemos investigar las razones por las cuales una persona permanece como niño por tanto tiempo sin crecimiento alguno. ¿Cuáles son las razones de que las personas no haya un crecimiento? Por lo general hay dos razones. Una es que quien cuida de los creyentes solo prestan atención a la gracia de Dios y a la posición que los creyentes tienen en Cristo. Y ni esto llegan a entender. Es decir, que nuestra situación como creyentes es por falta de conocimiento espiritual. Si una persona que está dirigiendo como líder a un grupo de hermanos, pero no entiende lo que es el crecimiento espiritual, esos hermanos jamás van a crecer. Solo prestan a la gracia de Dios y a la posición que los creyentes tienen en Cristo, pero yo le digo que ni siquiera eso, ni siquiera entienden la posición que un creyente tiene en Cristo. La posición que un creyente tiene en Cristo es que ya es salvo y que ya no se va a condenar, esa es su posición. Pero muchos ni siquiera entienden la posición que los creyentes tienen en Cristo. Pero aquí vamos a ver que no solamente en esa posición debemos de quedarnos, sino que tenemos que alentar a ir en pos de experiencias espirituales. Si nosotros no tenemos esas experiencias espirituales, ¿en qué consisten? ¿En qué consisten las experiencias espirituales? Consisten en que nosotros, siendo carnales, podemos por el Espíritu Santo que está en nuestro espíritu ir avanzando y creciendo para llegar y destruir esos deseos de la carne y caminar a ser hombres espirituales con nuestra misma experiencia. Pero estos líderes, por desconocer la vida en el Espíritu Santo, son incapaces de guiar a los que cuidan. Y son incapaces de guiarlos a una vida abundante. Este es el primer problema de los hermanos que no entienden cómo llevar a los hermanos a un crecimiento. La segunda razón es que los creyentes mismos muestran muy poco interés en los casos del Espíritu, pensando que basta con ser salvos. O no tienen hambre ni tienen sed de las cosas del Espíritu. O después de conocer los requisitos, no están dispuestos a hacer lo requerido. Porque es demasiado difícil. Debido a esto, hay muchos en la iglesia que envejecen siendo niños. Recibieron al Señor muy pronto o a media edad. Llegaron a ser viejos, 70, 80 años, viejos niños. Nunca entendieron. Así murieron. Murieron con una salvación que Cristo logró en la cruz, pero nunca crecieron como creyentes. ¿Cuáles son las características de un creyente carnal? La primera es que sigue siendo niño mucho tiempo. Hebreos en el capítulo 5, en el verso 11. Hebreos capítulo 5, en el verso 11. Hebreos, qué importante es verdaderamente que nosotros, desde el mismo momento que nacimos, empecemos a crecer, a tener un crecimiento, para que nosotros seamos útiles en las manos del Señor. Necesitamos crecer. Si nosotros no crecemos, el Señor no puede usarnos.
en su trabajo o en la obra. Si el Señor nos pone a trabajar siendo carnales, vamos a destruir todo, vamos a descomponer las cosas. No vamos a saber cómo trabajar en la obra del Señor. En Hebreos capítulo 5, en el verso 11 dice: acerca de Él tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros por razón del tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de los oráculos de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pues todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por la práctica tienen las facultades ejercitadas en el discernimiento del bien y del mal. La etapa de los niños no debe de exceder a muchos años. Una persona es regenerada por creer en la redención que el Hijo de Dios efectuó por ella en la cruz. Cuando cree, también debe de creer que fue crucificado juntamente con el Señor y permitir que el Espíritu Santo lo libre del poder del pecado y de la carne. Si ignora este principio, inevitablemente será carnal durante muchos años y quizás hasta morirá sin crecer, sin entender este principio. Fíjense lo que dice en 1 Corintios capítulo 11 en el verso 22. 1 Corintios capítulo 11 en el verso 22. Los hermanos que no crecen dentro de la iglesia causan muchos problemas y dificultades dentro de la iglesia. Por eso es necesario que la iglesia universal, la iglesia local, crezcamos para no dar problemas dentro de la iglesia. 1 Corintios en el capítulo 11, en el verso 27. Aquí el apóstol San Pablo está hablando con respecto de la cena del Señor. Si nosotros no tenemos un pleno conocimiento sobre la cena del Señor y lo hacemos sin tener un entendimiento espiritual claro, vamos a tener muchos problemas. Aquí dice el apóstol en el capítulo 11, en el verso 27, de manera que cualquiera que come el pan o beba de la copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. El que coma del pan o beba la copa del Señor indignamente, ¿qué es comer el pan y la copa indignamente? Ser indigno. Muchos que han hablado sobre la cena del Señor le dan mucho énfasis a la persona que anda en pecado, que tiene un pecado, y le invitan que en ese momento él confiese su pecado. Pero aquí está hablando de algo más grave todavía. El que beba la copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Estos creyentes que van a tomar la cena tienen que tener un entendimiento claro lo que significa el cuerpo del Señor. Por un lado vemos que el cuerpo físico del Señor, el Señor tiene un cuerpo físico, pero tiene un cuerpo místico, un cuerpo que no se ve, pero que existe.
un cuerpo que nosotros no lo podemos ver, pero existe. Este es el cuerpo místico. Es donde todos nosotros reconocemos a los que recibieron al Señor como nuestros hermanos. Aunque no los vemos el día que participamos del pan y bebemos la copa, nosotros los incluimos porque ellos son nuestros hermanos. Ellos son del cuerpo de Cristo. En esto consiste el cuerpo místico del Señor. Es decir, no se ve, no veo a toda la iglesia universal, pero de ninguno de ellos me separo. A todos los reconozco como mis hermanos. Y si yo lo hago, entonces designo el cuerpo del Señor. Y el que bebe sin discernir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos debilitados, enfermos entre vosotros, y muchos ya murieron. Estos hermanos que ya murieron y que están enfermos es porque ellos no crecieron y no reconocen a los hermanos como miembros del cuerpo de Cristo y se separan de los demás, no reconociéndolos como la familia del Señor. Esto es por falta de crecimiento. Ellos no tienen el crecimiento. Qué importante es para nosotros tener este conocimiento. La segunda característica de un creyente carnal es la incapacidad de recibir las enseñanzas espirituales. No las puede entender, no las puede comprender. Es incapaz de recibirla. Por eso el apóstol les dice a los hermanos de la iglesia en Corintio: os di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no erais capaces de recibirlo, pero ni siquiera sois capaces. Ahora, los corintios se jactaban de su gran conocimiento. Los corintios tenían todo el conocimiento de Dios y de su elevada sabiduría. Hasta donde sabemos, la iglesia en Corinto fue posiblemente la iglesia que tenía más conocimiento entre las iglesias de ese tiempo. Quizás tú estás en una denominación y te jactas que allí donde estás tienen el mayor conocimiento y conocen toda la palabra de Dios, pero estás dividido de los demás. No reconoces a los demás. ¿De qué sirve pues que tengas todo el conocimiento, pero no recibes a los demás hermanos? Nomás recibes a los que están dentro de tu grupo, dentro de tu denominación, y nomás cuentas con ellos. ¿Y los demás que estamos? ¿Y los demás hermanos que vivimos todavía? Los corintios fueron un ejemplo para la iglesia, para que no seamos carnales. Ellos tenían todo el conocimiento, el mayor conocimiento entre las iglesias de ese tiempo. Ellos fueron enriquecidos en todo conocimiento. Primera de Corintios, capítulo 1, en el verso 5. ¿Pero de qué servía? ¿O de qué les sirvió? Dice en Corintios, en Primera de Corintios, en el capítulo 1, en el verso 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y todo conocimiento. ¿De qué les sirvió pues? Si estaban peleándose entre ellos y no supieron discernir y no sabían discernir lo que era el cuerpo del Señor. Debido a eso, Pablo dio gracias a Dios por ellos. Si en esa ocasión Pablo les hubiera anunciado las verdades espirituales, ellos habrían entendido cada palabra, pero todo había estado en la mente de ellos, en su mente. Tenían todo el conocimiento, no les faltaba nada, sabían todo, pero estaba en su mente el conocimiento. Aunque ellos tenían todo conocimiento, no tenían el poder para expresar en sus vidas prácticas lo que sabían.
Es posible que en la actualidad haya muchos creyentes carnales que conocen algunas doctrinas y que pueden impartir verdades espirituales, pero ellos mismos no son espirituales. El verdadero conocimiento es espiritual, no consiste en pensamientos maravillosos y profundos, sino en una experiencia práctica que se obtiene en el Espíritu Santo. Como resultado de una armonía en el creyente entre la vida y la verdad, la inteligencia no sirve y tampoco basta con tener un deseo ferviente de conocer la verdad. Nuestra vida debe de ser completamente obediente al Espíritu Santo para poder aprender de Él. De no ser así, solo producirá una comunicación de ideas y de una mente a otra. Un conocimiento de esta clase no puede hacer que una persona carnal sea espiritual. Por el contrario, su vida carnal hará que su conocimiento también sea carnal. Lo que le falta a esta clase de personas no es más enseñanzas espirituales, pues ellos ya lo saben, pues ellos ya lo entienden. Entonces, ¿qué es lo que les está faltando? Pues se apartan de los demás, se creen mejores, conocen mejor la Biblia que todos, pero no aceptan a los demás. Por el contrario, su vida carnal hará que su conocimiento también sea carnal. Lo que le falta a esta clase de personas no es más enseñanzas espirituales, sino que se humillen y reconozcan que todo lo tienen en la mente y que en el espíritu no entienden nada. El apóstol veía que no era muy necesario mencionar esto, sino un corazón dispuesto a someterse al Espíritu Santo, a obedecerle y a tomar el camino de la cruz. El conocimiento espiritual solo fortalece la carnalidad de una persona y así le ayuda a engañarse a sí mismo pensando que es espiritual. No debemos engañarnos. Si no fuera así, ¿cómo podría saber tantas cosas espirituales? Hay personas verdaderamente que hablan de muchas cosas espirituales, pero son carnales. Pero ¿cuántas de las cosas que sabe las ha aprendido en la vida diaria y cuántas son solo conceptos intelectuales? Que Dios nos dé su gracia. Este tipo de personas todo lo saben, pero son carnales. Hay otra clara evidencia de que uno es carnal. Porque todavía sois carnales, dijo el apóstol. ¿Cuáles son la razón? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, ¿no sois carnales y andáis según lo humano? Si todavía te peleas con los hermanos, si no los aceptas, ¿no andas en lo humano? ¿No te juntas con los demás ni los reconoces como hermanos? Los pecados de los celos, las contiendas, son una evidencia de que uno es carnal. En la iglesia de Corinto había contiendas en la iglesia de Corinto, y varios creyentes andaban según lo humano. Alegaban: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Aunque aquel que decía ser de Cristo también era un carnal. Esto también era obra de la carne. La carne está llena de envidia, contienda. El carnal se exalta a sí mismo. Se exaltaban diciendo: nosotros somos de Cristo, pero no aceptas a los demás. Con esta actitud también es de la carne. Por lo tanto, cualquiera que se jacta de una manera sectaria es en lo mejor de las cosas nada más que balbuceos de niños. Las divisiones dentro de la iglesia se deben exclusivamente a la falta de amor y andar según la carne. Así como Dios lo expresa en este pasaje, contender es solo un pretexto. Contender por la verdad es solo un pretexto. Nosotros nos separamos de los demás por esto y por esto y por esto.
Pero son puros pretextos. Entonces, carnal, no aceptas a los demás. ¿Por qué no aceptas a los demás? ¿Cuál es tu pretexto? Pretextos tendrás muchos, pero es un carnal. No reconoces a los demás hermanos que han nacido de nuevo, que han nacido de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no se visten como tú? ¿Por qué no hablan como tú? ¿Por eso no los aceptan? Es muy lamentable. De este tipo de hermanos está llena la iglesia, hermanos carnales que no aceptan a los demás. Saben muchas cosas, pero no las publican, porque son egoístas, nada más quieren ser ellos, entre su grupo. Vamos a crecer nosotros, y ni crece nada, son carnales. Puro pretexto para dividirse de los demás. Los pecadores del mundo son hombres de la carne, debido a que no son regenerados, tienen sus almas y sus cuerpos como amos. Si un creyente también es de la carne, entonces anda según lo humano. Los hombres del mundo son carnales por naturaleza y por lo tanto se justifican en cierta medida que un recién regenerado en la carne. Pero pasan años de haber creído en el Señor, mas cuando usted debería de ser espiritual desde hace mucho tiempo, porque todavía aún sigue andando en lo humano. Fracasar y pecar con frecuencia como los demás pone manifiesto que la persona es de la carne. Si un creyente no puede vencer su mal genio y su mal carácter, sigue siendo egoísta, contencioso, jactancioso, no puede perdonar las faltas de otros, se separa de los demás, habla con aspereza. Esto no es indiscutiblemente todavía, esta actitud es de la carne. No importa cuántas verdades espirituales conozcas, cuántas experiencias espirituales pienses que has obtenido, ni cuán ferviente o eficaz sea tu labor. Ser carnal significa andar según lo humano. Debemos preguntarnos si hemos cesado completamente de andar según lo humano, si todavía hay cosas en nuestra vida que siguen dando la apariencia de gente mundana, entonces todavía somos de la carne. No es necesario discutir sobre la terminología, si eres espiritual o carnal. Si no somos gobernados por el Espíritu Santo, ¿qué nos ganamos que digamos que somos espirituales? ¿Qué nos ganamos? Si yo digo que soy espiritual, ¿qué me gano si no soy gobernado por el Espíritu Santo? ¿De qué sirve? Aunque los hermanos y todos los creyentes me llamen espiritual, ¿qué me gano si no soy gobernado por el Señor? Este es un asunto de vida y no de terminología, no de nombre. Aunque me llamen pastor, aunque me llamen maestro, o me digan que conozco la Biblia y tengo muchos pasajes memorizados, y conozca el Apocalipsis, y que tenga muchos cargos y que tenga muchas responsabilidades dentro de la iglesia, si ando según lo humano, soy carnal, soy un niño viejo. Y aunque tenga el don de lenguas o el don de sanidad, aún todo el conocimiento espiritual, si andamos según lo humano, eres un niño sin crecimiento espiritual. ¿Qué te sirve? Tan importante es que nosotros podamos entender que aquí no se trata de títulos, sino si Dios gobierna
mi ser o no. El apóstol usó la expresión el cuerpo en lugar del cuerpo del Señor en la cena del Señor. Esto implica que además del cuerpo físico del Señor, tenemos el cuerpo místico de Cristo. Efesios capítulo 4, en el verso 4. Efesios 4, en el verso 4. Dice, en el verso 4, en el capítulo 4, en el verso 2, con toda humildad, mansedumbre, con magnanimidad, soportándonos los unos a los otros en amor. Si ves a tu hermano que tuvo una falta, tienes que soportarlo y ayudarlo a salir de esa falta. Pero si tú ves a tu hermano caer y en vez de ayudarlo a levantarse, lo vas haciendo a un lado y lo vas desechando, tanto el que ha caído es tan carnal como tú mismo, que no ayudas a tu hermano. El 3 dice, diligentes en guardar la unidad. La Biblia dice que debemos ser muy diligentes dentro de la iglesia en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Yo invito a todos los hermanos que están en una condición muy pobre y que ya tienen años y no han crecido. Si están pensando en que no han crecido porque su bautismo no funcionó, no, yo le invito a que no se rebautice, porque su bautismo estuvo muy bien. El problema es que usted no ha buscado cómo crecer, o los que están como líderes no le han sabido explicar. Pero su bautismo, aunque usted no haya tenido el pleno conocimiento de lo que significa la muerte y la resurrección de Cristo, usted por haber creído, usted ya nació de nuevo. El problema es aquí cómo crecer. No se vaya a bautizar otra vez, porque esto se convierte en una falta muy grave delante del Señor. Por tanto, cuando participemos de la mesa del Señor, debemos discernir si el pan en la mesa representa el cuerpo de Cristo o una división. Cuando tomamos el pan y la copa, ¿qué estamos tomando? ¿Somos la iglesia del Señor o estamos divididos de los demás? Tenemos que reconocer a la iglesia como miembros del cuerpo de Cristo y comer el pan y la copa sin ninguna división humana. Si lo hacemos comiendo del pan y la copa siendo divisivos, entonces empezaremos a enfermarnos, como dice la Escritura. Y muchos, por haberlo hecho sin discernir el cuerpo del Señor, están enfermos y otros ya murieron. Tenemos que entender que el cuerpo de Cristo es un cuerpo no dividido. La iglesia no es una denominación. Cuando nosotros vamos a tomar el pan, tenemos que decidir que el cuerpo de Cristo no está dividido. Una advertencia: no debemos participar del pan estando dividido de los demás hermanos. Si usted está tomando la cena, pero no reconoce a los demás hermanos como miembros del cuerpo de Cristo, yo le invito, no lo haga. Salga de ese asunto. No participe. No debemos participar del pan estando divididos de los demás, ni con un espíritu faccioso. Nuestra participación en la mesa del Señor debe ser la comunión única de su cuerpo, único, sin división alguna, en práctica ni en espíritu. La iglesia de Cristo no es una
organización ni una denominación, sino es un organismo vivo, donde todos estamos unidos a Cristo orgánicamente. Y Cristo es la cabeza del cuerpo. Hay un pasaje donde se nos dice que nosotros debemos reconocer a todos los creyentes y tenemos que recibirlos como nuestros hermanos. En Hebreos, en el capítulo 6, en el verso 1, Hebreos capítulo 6, en el verso 1. Qué importante para nosotros es tener este conocimiento espiritual. Es maravilloso, nos ayuda mucho en nuestra vida como hijos de Dios. Hebreos capítulo 6, del 1 al 6. 6, 1 al 6, dice: por tanto, dejando ya la palabra de los comienzos de Cristo, vayamos adelante a la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Aquí es donde nos dice que cuando nosotros no hemos crecido, dice, por tanto, dejando la palabra de los comienzos de Cristo, es decir, el bautismo, vayamos adelante a la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la enseñanza del bautismo. Aquí es donde dice, ya no te bautices, ya te bautizaste, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, no obstante recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndola a la ignominia. Es decir, un creyente que se ha alejado del Señor y ahora ha llegado a otro lugar, pero lo quieren bautizar. El problema no fue su bautismo, el problema fue su falta de crecimiento espiritual. Es imposible, dice, que los que recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a la ignominia. Esto no se debe de hacer. Pero quisiera decirle qué significa la palabra. A lo mejor en su escritura no se usa la palabra ignominia, pero la palabra ignominia significa vituperio, significa no tener respeto de lo que Cristo logró en la cruz. Si un creyente ha recibido al Señor, pero otra vez se quiere bautizar, este creyente no tiene respeto por lo que Cristo logró en la cruz. Pero hay algo más. No solamente hace eso, sino que pone en vergüenza a nuestro Señor Jesucristo, diciendo que no lo pudo cambiar. Esto es lo que el mundo nos señala cuando nosotros no crecemos y dice que tú eres creyente y eres cristiano. Cristo no te ha podido cambiar, mira cómo eres. Pero esto no es porque Cristo no haya podido, porque yo no busco, porque yo no me dispongo, porque yo no busco. Debemos de buscar hasta que lleguemos a encontrar la manera de llegar a ser hombres espirituales. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Anhelamos, Señor, crecer y ser creyentes espirituales. En este día, Padre, que tú puedas, Señor, oh Dios, terminar la obra que empezaste en cada uno de nosotros. Oh, cuánto te lo rogamos, Señor. Tu iglesia ha sido perjudicada por la falta de crecimiento. Pero anhelamos, Señor, oh Dios,
que esto sea una gran bendición para que podamos crecer todos y todos conozcamos las verdades de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a todos los que han nacido de nuevo, a tu iglesia universal y local. Todos son mis hermanos, todos los que te han aceptado. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.